La teoría dice que cualquiera puede optimizar Windows y hay tantos foros por internet haciendo lo mismo que ya todo el mundo se cree un experto. Pero en realidad, que un foro le diga cómo hacer algo no es garantía de que sepa cómo funciona o que ese algo le va a funcionar. Por eso está aquí este video donde le explico qué es Superfetch, para qué sirve y cuál es su funcionamiento en Windows. Porque eso de que dicen que al desactivarlo Windows funcionará mucho mejor no es del todo cierto. Bienvenidos a otro video más, como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. Superfetch es una característica que se introdujo en Windows Vista y que se dedica a analizar en segundo plano nuestros patrones de uso de la memoria RAM. De esta manera, esta característica es capaz de aprender qué tipo de aplicaciones son las que más utilizamos y las mete dentro de una lista. Lo que hace después Windows es optimizar al máximo la carga de estas aplicaciones. Es prácticamente parecido a lo que hace la carpeta Prefetch, con la diferencia de que todo esto sucede dentro de la memoria RAM. Esto quiere decir que como Windows ya sabe cuáles son las aplicaciones que sueles utilizar, las va precargando antes de que tú lo hagas para que cuando decidas ejecutarlas carguen mucho más rápido. Superfetch es una herramienta diseñada para ocupar la memoria RAM restante con las aplicaciones de frecuente uso. Sin embargo, solo utiliza la memoria RAM que está en desuso, y cuando tu sistema operativo necesita utilizar más de esta para cargar otras aplicaciones, la herramienta se desactiva o deja de usar la memoria RAM para no entorpecer el correcto funcionamiento del sistema. Entonces, como podemos notar, no es algo que le quite rendimiento a Windows, y de darse algún tipo de ralentización por culpa de este servicio, será únicamente en casos muy aislados y durante apenas unos segundos, y prácticamente no lo notarás. Pero como todos los computadores no son iguales, y algunos son más antiguos y con el sistema operativo instalado en una unidad mecánica, puede que esos casos de ralentización sean por culpa de este servicio. Revise los siguientes puntos a ver si alguno de estos le está afectando o está fuera de lo normal. Primero, dado que Superfetch siempre se está ejecutando en segundo plano, el propio servicio siempre está utilizando algo de CPU y RAM. Es muy poco y apenas lo notarás en algunos equipos, pero si ve que hay mucho consumo de RAM o CPU cuando el equipo no está haciendo nada, puede que sea por culpa de este servicio. Segundo, a veces Superfetch deja de funcionar correctamente, lo que ocasiona que no elimine la necesidad de cargar aplicaciones en la memoria RAM. En su lugar, reubica la carga de las aplicaciones a una hora anterior y cada vez que se produce esa carga, el sistema experimenta una ralentización. Tercero, el sistema puede ser lento porque Superfetch está precargando un montón de datos desde su disco duro a la memoria RAM. Si su disco duro se ejecuta al 100% durante unos minutos cada vez que se inicia o reinicia el equipo, este servicio podría ser el culpable. Si cuentas con alguno de estos problemas, solo es cuestión de desactivar el servicio de Superfetch, usar la PC durante un tiempo y luego volver a activarlo para verificar el comportamiento del sistema. Si con el servicio desactivado los problemas persisten, pues ya sabrá que este no es el causante. Por otro lado, si el PC se vuelve más lento en tus labores cotidianas, sabrás que el servicio sí es de mucha utilidad para el sistema. En resumen, si cuentas con poca RAM y una unidad de almacenamiento mecánica y realizas un uso muy básico, desactivar el servicio haría tu PC más lento. Si cuentas con una buena cantidad de RAM, pero aún así tienes una unidad mecánica, el servicio seguirá siendo de utilidad. Y si ya cuentas con una unidad de estado sólido, desactivar o activar el servicio no hará diferencia, ya que es muy poco el uso que se le da a este servicio, debido a la velocidad de lectura y escritura que tienen este tipo de unidades. Así que lo invito a verse el video anterior donde explico a fondo cuáles son las ventajas que le da una unidad de estado sólido a un sistema operativo como Windows 10. Este video lo encontrará en las tarjetas emergentes de la parte superior izquierda o al final de este mismo. Con todo lo anterior descrito, realizar pruebas con el servicio activado y desactivado le ayudará a entender qué tan beneficioso es para su sistema operativo este servicio. Igual acá también le estoy mostrando una lista donde tengo una cantidad de videos con los cuales optimizo y personalizo un sistema operativo como Windows con cosas que realmente le funcionan dependiendo el tipo de equipo de cómputo que usted tiene, ya que no es recomendable que Superfetch sea el primer sacrificio si buscas acelerar Windows. No siendo más, no olvide dejar un bonito me gusta si esto te ha sido de utilidad, suscríbase si no lo ha hecho y aquí te dejo otros 2 videos que pueden ser de tu interés. Nos vemos hasta el próximo video, chao pues.